Hey guys, this is John from PDC Podcast MX. We're here with a special guest today. We have 2006 national team player from Mexico, Pumas, in my eyes, legend, Chivas legend, and MLS legend in my eyes now too, because he's done a lot for the sport in the U.S. Gonzalo Pineda. Gonzalo, ¿cómo estás? Hello, hello, very good. Muy bien, muchas gracias. Todo muy bien. Regresando, ayer tuvimos un partido en Salt Lake City. Regresamos en la madrugada, pero todo muy bien, gracias a Dios. Sí, un 2-2, ¿verdad? Sí, estuvo bueno el juego. Sí, sí, y los juegos de Seattle siempre para mí son buenos. Yo soy también aficionado de la MLS desde que empezó, era lo que teníamos acá en Los Ángeles con el Galaxy, pero obvio uno sigue al futbolista mexicano y apoya a los equipos porque es uno de ellos, ¿verdad? Como te digo, un gran honor y gracias otra vez por estar aquí. Y mi primera pregunta es, ¿cómo tú llegaste a las fuerzas básicas de Pumas? Llegué porque comencé desde los 5 años en la escuelita de Pumas, en Pumitas, que era una prestación para los trabajadores de la UNAM. Mi mamá trabajaba en la UNAM, era secretaria en rectoría, a la vez que estudiaba su carrera de ciencias políticas, y era una prestación para ella y me metieron ahí a Pumitas, y así es como se dio el proceso. Termino Pumitas a los 12 y nos invitan a probarnos al club, pruebas muy extensas y de gran número de jugadores. Me acuerdo que era increíble ver a tanto chavo probándose en canchas de tierra, divididos en 8 grupos prácticamente, donde había 25, 30 jugadores por cada medio campo, y a jugar partiditos. Y si te pedían tu nombre, quedabas, y si no, no. Y así es como llego a Pumas cuando yo tenía 12 años, a la categoría de 13. Eh, Así es como llego a fuerzas básicas. ¿Y qué se siente cuando te dicen, muchacho, te quieren en el equipo de arriba, te quieren en la mayor? Si no me equivoco, fue Hugo Sánchez fue el que te debutó, ¿verdad? Sí, así es, así es. Pues sí, muy, muy contento. Esa parte, recuerdo que estaba en cantera y un líder de la Rebel, que le decían el nariz, que fue muy famoso después, se hizo famoso en los periódicos. Él fue el que me da la noticia, de que me iban a subir al primer equipo. Había salido en el Esto, yo no me había enterado. El Y esto. salió en el Esto y me mostró el periódico. Me dijo, mira, vas para el primer equipo. Yo no sabía. Así es como me entero. Obviamente llegué, pues me regaló el periódico, llegué a casa y les mostré a mis papás, y pues mucha felicidad de que iba al primer equipo con Hugo Sánchez. Sí, vi que en una entrevista dijiste que no es una de las leyendas, es la leyenda de México. Y para estar bajo del Mister, tiene que ser algo especial, ¿verdad? Porque él salió de la cantera de Pumas y puso el nombre de Pumas en alto en todo el mundo. Sí, por supuesto, yo creo que sin duda el mejor ejemplo de la cantera Puma es Hugo Sánchez, por lo que logró, por lo que consiguió. Pero también pues por su ejemplo como líder, como un tipo trabajador que nunca ha dado escándalos, nunca se ha visto inmiscuido en cosas poco profesionales, siempre dando un ejemplo no solo como futbolista, sino como una persona en la sociedad seria, responsable. Entonces eso es un gran ejemplo para todos los universitarios. Y pues sí, como lo dices, ¿no? En aquella entrevista que di hace poco, decía que de repente, pues sí, me ponía nervioso el estar siendo dirigido por Hugo Sánchez los primeros meses. Era como raro, ¿no? Ver a uno de mis ídolos dirigirme, y esa pequeña impresión, ¿no? Impacto que te da el que Hugo te dé la bienvenida, el que te hable todos los días, el ver cómo dirige. Era cierto impacto para mí como un jovencito de 18, 19 años. ¿Y Y cómo se siente ganar dos veces el campeonato con el equipo que viste desde niño? Pues fue muy satisfactorio. Yo lo veía mucho reflejado, porque cuando yo tenía 8 años es cuando Pumas gana el último título previo al bicampeonato, con el gol del Tuca y esa generación dorada de Pumas, de Jorge Campos, Claudio Suárez, el emperador Ramírez Perales, Miguel España, Memo Vázquez, David Patiño, Aspe, Luis García, Juan Carlos Vera. Pues una grandísimas leyendas, el negro Abraham Nava, que después fue mi entrenador en básicas,
pues muchísimos jugadores extraordinarios dirigidos por Mejía Barón, el Tuca, por supuesto, y aquel gol del Tuca. Yo me acuerdo mucho de ver el estadio y verlo con todas las banderas, que en ese entonces se estilaba mucho que cada quien llevara su bandera y todo el estadio vestido de azul y oro. Recuerdo donde yo me acuerdo que yo me hice Puma, digo, yo le iba a Pumas, pero en ese momento como que fue el clic total donde dije voy a ser Puma para toda mi vida. Y después cuando me toca vivirlo ya como jugador y ver el Estadio Olímpico Universitario en los penales contra Chivas y ver cómo la gente se entregó y se movía el piso, de cómo brincaba la gente, pues para mí fue como hacer ese círculo, ¿no? Donde lo viví de niño como aficionado y me imaginaba algunos niños a lo mejor viviendo lo mismo que me había tocado vivir a los 8 años. Entonces fue una satisfacción muy, muy especial esta con Pumas. Además, pues el entorno, la final contra Chivas, fue algo muy, muy especial para esa generación, ¿no? Sí, sí, esa final de Chivas ya me tocó verla con mi abuelo y me acuerdo que mi abuelo se salió del cuarto enojadísimo porque pero vinimos en tanda de penales y me acuerdo que Kim Fonseca le gritó el gol a Osvaldo como nunca, ¿verdad? Los compañeros de la selección, pero después del año que sigue sales campeón con Chivas. ¿Qué significó eso para ti? ¿O cómo sentiste cuando el club de tus amores te dice, sabes qué, te vendimos al Club Guadalajara? Y pues fue ahí una negociación difícil, un tema ahí contractual medio complicado. En mi forma de ver, yo me hubiera gustado quedarme en Pumas algunos años más, sobre todo en ese momento que se venía el Mundial en 2006 y justo en junio del 2006 acaba mi contrato, pero la realidad es que Pumas me ofrecía un contrato demasiado, demasiado bajo, prácticamente como si no fuera titular, como si no hubiera estado en selección. Me quería tratar como cualquier otro joven que tenía su contrato. El aumento de sueldo era demasiado bajo y yo simplemente peleaba por algo un poquito mejor, pero ellos me querían amarrar por muchos años con un sueldo muy bajo y mi representante pues me orientó y me dijo que eso no me convenía, me mostró los sueldos que se manejaban en otros equipos. Yo le dije, pues sí, pero igual yo quiero estar en Pumas, yo no me quiero ir de Pumas, yo quiero quedarme aquí. Pero al final pues no llegaron a un arreglo con mi representante y viene la oferta de Chivas que era muy buena también para el club de Pumas. Y pues yo tenía la decisión o irme a Chivas o quedarme los últimos 6 meses y quedar libre, pero recordemos que en ese entonces era el pacto de caballeros y me amenazaron con que pues si me iba a Europa gratis, después no regresaba al fútbol mexicano, ¿no? Y esa amenaza me orilló a tomar la decisión de irme a Chivas y pues me voy a Chivas. Sí, obviamente, pues con mucha alegría de llegar a un club como Guadalajara, porque obviamente pues todos sabemos lo que es Chivas en México, por supuesto, pero sí con esa tristeza a lo mejor de dejar un proyecto que me atraía mucho, que era quedarme en Pumas por más años y quedarme a trascender de alguna manera más. Pero bueno, al final por algo pasan las cosas y fui muy, muy feliz en mi estancia en Chivas, en Guadalajara, lo que me tocó vivir. El campeonato del 2006 fue extraordinario, se vive de manera diferente porque, como decía, me tocó vivir el otro como canterano, como un chavo que apenas iba empezando su carrera, pero cuando tú llegas a Chivas como refuerzo, eres prácticamente como si fueras el extranjero en cualquier otro equipo, ¿no? En cualquier otro equipo firman extranjeros para que hagan la diferencia. En Chivas, al ser puros mexicanos, pues los que traen de fuera resultan ser los que tienen que marcar la diferencia. Entonces yo sentía una responsabilidad diferente a la que sentía en Pumas. Yo me sentía con el peso, la responsabilidad de producir para el club y entonces al quedar campeones, pues fue por supuesto un motivo de mucho orgullo, mucha alegría, lo vivido en la Minerva, en ese diciembre de 2006 en Guadalajara fue espectacular, el festejo con la afición chiva fue impresionante, y pues también un grupo de jugadores muy hambriento que me tocó una generación dorada, yo podría decir, del Club Guadalajara, por la calidad y la cantidad de jugadores que aportaron a la selección. Creo que fue esa coincidencia que tuve con un grupo extraordinario de jugadores, ¿no? Sí, sí, tenías al Bofo, Bravo, Ramoncito, Maza, Reynoso, Osvaldo. Me acuerdo de ese campeonato porque era
lo lloré, de todos los campeonatos los he llorado como aficionado de Chivas, como miras, los llevo siempre conmigo, pero es algo que me emocionó porque te robaste, fuiste uno de nosotros. Para mí se me había olvidado que tú llegaste a Pumas después de muchos años, porque te arropamos como uno de nosotros, ¿verdad? Porque jugaste Libertadores, uno, le metiste gol a un joven Memo Ochoa que te llevas al defensa, no me acuerdo quién era el defensa, pero me acuerdo que el balón viene por un lado y se lo metes ahí. Ochoa no pudo hacer nada y uno de los grandes momentos que me has regalado tú. Pero estar con Hugo Sánchez a llegar con Chepo de la Torre, ¿qué es la diferencia? Pues bueno, llegué con Hans. Hay que recordar que a mí el que me firma, de hecho a mí el que me cambia de posición es Hans. Yo era lateral izquierdo en Pumas, pero desde básica siempre había jugado de contención, casi siempre, hasta como los 17 años, que es cuando viene el cambio de posición. Pero Hans el que me escautea para llevarme como contención zurdo, y de hecho me pregunta si sé jugar esa posición y si estoy dispuesto a jugarla, porque yo venía a jugar con selección y con Pumas de lateral izquierdo. El que tuvo el ojo para ponerme de contención fue Hans. Y desafortunadamente las cosas con Hans no resultan en los resultados. Un gran entrenador, la verdad me dio muchísima confianza, muy buena metodología, pero pues por algo no se dan los resultados. Y a medio torneo cambian a Hans y llega Chepo. Y Chepo, la verdad es que en cuestión de alineación cambió muy pocas cosas, ¿no? Lo único que el ajuste que hizo es sacar a Manuel Sol y mete al Pato Araujo, que venía de ser campeón con la sub-17 Uh -huh. y resultó ser mi compañero ahí en la media de contención. Y un poco el mensaje de a lo mejor ser más equilibrados. Éramos un equipo muy echado para adelante con Hans, lo cual creo que lo seguimos siendo con Chepo, pero con cierto equilibrio que sí le da un poco el Pato en cuestión de quedarse con los tres centrales y él, y yo tenía más libertad de ir y venir y de moverme libremente para poder tratar de enlazar a los de arriba, ¿no? Mi trabajo era muy básico, yo siempre dije en Chivas, mi trabajo era dársela al Bofo, al Venado y a Bravo, a Ramoncito y que ellos marquen la diferencia arriba, ellos son los talentosos. Yo mi trabajo era quitar balones junto con el Pato y tratar de hacérselos llegar de la manera más limpia. Hasta ahí, después si podía llegar de segunda línea, era un plus, pero yo mi trabajo era ponérsela muchas veces al Bofo en sus pies, a Bravo, al Venado, al Ramón, y ellos eran los que marcaban la diferencia, ¿no? Buen equipo, una vez más, muy buena generación. El Chepo era muy disciplinado o es muy disciplinado, nos dio cierto orden, cierto equilibrio, y eso creo que sin duda nos ayudó muchísimo para el título. Y después te llega la llamada del profe La Golpe para Alemania 2006. ¿Qué se siente llegar a un mundial? Porque ahorita mucha polémica con los jugadores que no quieren ir a la selección, que no están dispuestos a ponerse la verde. ¿Tú no sientes algo que si te llama la selección es un honor, ¿verdad? Sí, por supuesto, en mi caso es siempre un honor, o fue siempre un honor el poder ir a selección nacional. Creo que esa parte nacionalista de todos los mexicanos está muy arraigada, pero también a la vez respeto y entiendo las posturas de jugadores que no quieren ir, digo, también lo entiendo. Creo que la parte que a veces no se explica de los jugadores, digo, por ejemplo, en el caso específico de Carlos Vela, que ha sido muy sonado y muy criticado de que ha decidido no ir. Creo que también ha habido cosas que a lo mejor no se han dicho en torno a ese caso, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, en torno a cómo se manejaba la selección en términos de contratos por partidos en Estados Unidos, donde obviamente, pues sí, es un honor para nosotros venir a jugar los partidos y te dicen, oye, es que te llaman para un partido amistoso contra Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles. Y por supuesto que para ti es un honor, ¿no? Pero los directivos, la federación lo hace porque es un honor o porque es un gran negocio. Un Y gran ese gran negocio. negocio que existe, ¿en dónde queda? ¿Dónde reparten ese dinero? Se lo reparten a los dueños, no al jugador. Y el jugador, nosotros no tenemos contrato con selección. El contrato que tenemos los jugadores es con los clubes. Y el club es el que nos paga a nosotros. Si nosotros tenemos una lesión en selección, ¿quién nos va a cubrir nuestra carrera? Entonces, muchas veces y muchas de las peleas que yo escucho y veo es porque quiere el futbolista que va a selección, quiere un mejor trato en torno a lo económico, es decir, ok, yo vengo por
por voluntad propia, porque es un orgullo para mí representar a mi país. Por supuesto que lo hago eso, pues tú haz lo mismo. ¿Por qué no los directivos donan los millones de dólares que cobran en Zoom para donarlo a niños pobres en Chiapas o en Oaxaca o hacer escuelas? Que lo hagan también por amor a México. Uno no gana, uno como seleccionado no ganas por venir a la selección, no tienes un sueldo. Entonces, ese tipo de situaciones hay veces que lo hacen por protesta. Digo, desconozco si sea el caso de Vela, pero digo, poniendo un ejemplo, creo que ha habido ciertos roces en torno a esa parte de cómo se reparte el dinero a nivel de selección y si es equitativo, si vale la pena, pero creo que debe haber un equilibrio donde todos pongamos nuestra parte para que al final la representación de México en el mundo a nivel de fútbol y por lo que representa el fútbol en México permee en otras cosas. Por ejemplo, si a mí me dicen que ese dinero que va a la federación se reparte en invertir en las terceras divisiones, en las segundas divisiones, en pueblos pequeños, poner canchas para que los niños puedan. Yo creo que todos los futbolistas accederíamos porque el futbolista de manera natural tiene nobleza, el futbolista es de manera automática, es solidario, ve por su país, ve por los demás, trabaja por el equipo, por la comunidad, de manera automática el futbolista es noble. Entonces, tiene que haber una especie de equilibrio de fuerzas en cuanto a cuánto es por negocio y cuánto es por orgullo de ir a la selección, ¿no? Sí, sí. Yeah. Go for it. Oh, no, yo oí que cuando llegaste a Univisión Deportes, creo que era, se te ve que te encanta hablar de fútbol, tú dijiste que eran vacaciones para ti, que no es como un trabajo, no lo sentías así, y se te ve. La pregunta que tenía a ti es, ahora que eres un coach, porque ya sabemos la historia, de repente llegas a Seattle Sounders, tú dijiste mismo que era por suerte, creo que era lo que de repente algo pasó, llegas a Seattle Sounders y también como coach, por suerte otra vez. Ah, te, en la manera que manejas los equipos, en todo eso, ¿quién es más responsable por la manera que eres coach? Como en qué what did you see from Mexican soccer coaches that you were like, I need to apply this here? Ok, bueno, dos aclaraciones ahí en tu pregunta, sí que lo dije con mucho respeto, eso de que con vacaciones pagadas, será una porque no lo dije de manera irrespetuosa a los comunicadores. No, ya sé. Sí, pero no, pero lo aclaro porque de repente se sale de contexto y lo dije en esa ocasión, en una entrevista pasada y prefiero aclararlo porque lo digo con mucho respeto, siempre lo decía porque disfrutaba mucho esa parte y era como para mí algo normal el hablar de fútbol, pero Yeah. si puede sonar con falta de respeto de que es algo muy sencillo de hacer, no lo es, hablar en No. tele, ser comunicador tiene todo un chiste, no me considero comunicador, simplemente hablaba de fútbol y me encantaba y lo veía así, por eso lo disfrutaba como vacaciones, pero iba en torno a eso. Y después lo que dices, no utilicé la palabra suerte, sino un poco como un accidente, ¿no? Que pasó en mi Yeah. vida, de que me lesioné por medio de un contacto, llegó a Seattle Sounders, me llevaron de prueba y así llegué como un accidente que no pensaba, como es la vida, ¿no? En la vida pasan cosas que nos llevan a cosas en el futuro que a veces no esperamos y no están en tu plan de vida y resulta mejor de lo que esperabas, ¿no? Y así lo tomé venir a Seattle Sounders. Después, ¿quieres que te responda en inglés la pregunta? No, en español está bien. Ok. Pues, tomé muchas cosas de muchos entrenadores que a lo mejor en su momento no valoraba tanto como jugador, pero cuando reflexioné, cuando ya empecé este proceso de tratar de ser entrenador, comencé a analizar en términos de liderazgo, de metodología a Hugo Sánchez, a La Volpe, al mismo Hans, a Chepo, a Sergio Bueno, a Juan Carlos Osorio, a entrenadores que me tocó la fortuna de coincidir con ellos y que de alguna manera entiendo y compagino algunas cosas. Entonces tomo un poco de todos, ¿no? Del profe Mesa, uno de los más grandes, el profe Mesa. Entonces traté de tomar muchas cosas en términos de liderazgo y eso, me gustaba mucho lo de Hugo, me gustaba mucho lo del profe Mesa.
En términos de metodología, pues la del profe Mesa me gustaba muchísimo, la de Hugo también, el Chepo también tenía buena metodología, Hans me gustaba muchísimo, todo con balón, todo muy intenso, todo corto, intenso, muy rápido. Y después, cuestión de filosofía futbolística o estilo de juego, la Volpe creo que ha sido de los más interesantes que me ha tocado, Sergio Bueno, que también es la volpista, el mismo Osorio, que tiene sus cositas interesantes en cuanto al estilo de juego, al desarrollo de la metodología. Entonces, de todos he tomado un poquito de aquí y allá, y después de lo que leo de otros que no me tocó tener, eh, eh, también tomo. Me gusta mucho nutrirme de muchas corrientes, ver hasta lo antagónico a lo que yo pienso, lo que es contrario a lo que yo pienso, me gusta analizarlo. Si a mí me gusta el juego posicional, me gusta analizar el juego directo y ver cómo lo fundamentan, cómo lo estructuran, cómo lo entrenan, para tener también la contra a mi propia idea. Entonces, de todo tomo un poco. Soy como dice Guardiola, un ladrón de ideas, así me considero también un poco, ¿no? Robándome un poquito de cada uno de los que he tenido. Ah, siguiendo en la MLS ¿qué, qué fue, como dijiste, que no estaba en tus planes llegar a la MLS, ¿verdad? Uno como aficionado, tal vez como futbolista, quiere llegar al viejo continente, jugar en Europa, España, Inglaterra, llegar a la MLS, ¿qué te dejó, qué te impresionó más? Mira, no solo la MLS como tal de Seattle me impresionó la afición. La verdad es que fue algo que no me esperaba. Yo me esperaba un ambiente más frío, sobre todo porque no hay tanto, sí hay latino en Seattle, pero la afición base no es tan latina. Y es un ambiente muy cálido, muy bonito. Cada partido es un sonido impresionante, canciones, no paran de cantar, de brincar, el estadio lleno, se ve precioso, todo el mundo brincando, saltando con la lluvia. Es un escenario único que eso me sorprendió mucho, me disfrutaba mucho los partidos en Century Link. Después me sorprendió cuando recién llegué lo poco que se entrenaba, ¿no? Se entrenaba muy, muy poco. Incluso perdí un poco de forma física, sentí que perdí un poco de forma física por la metodología que se tiene acá. Acá se toma mucho en cuenta los viajes largos, las canchas artificiales, y eso hace que bajen un poco la carga para evitar lesiones. Yo que no estaba acostumbrado, no soy tanto de esa idea de entrenar poco, me gusta entrenar, no es necesariamente mucho, pero a gran intensidad, me gusta Ujú. mucho la intensidad en los entrenamientos y eso no había acá, eso me sorprendió mucho porque después en los partidos se jugaba a buen ritmo, se jugaba a buena intensidad, y después me sorprendió que había varios jugadores de grandísima capacidad, que de repente en México a lo mejor no se tiene muy ubicado a muchos jugadores que militan aquí en la MLS, pero hay muchos que en México serían figuras y aquí hacen muy, muy bien las cosas. Entonces, esa calidad que existen muchos en la gran mayoría de los equipos me sorprendió un poquito también. Eso es sorpresa que ya está llegando mucho a jugador mexicano que está en buen nivel, como un Rodo Pizarro, un Alan Pulido, um, Jorgen Damm, ahorita que se acaba de llegar, el Cubo Torres regresó. ¿Te sorprende mucho que, o no sorprender, pero tú crees que ya va a ser la normalidad para que el futbolista mexicano venga de la Liga MX a la MLS para aportar? No sé, Y, tal vez es más fácil para llegar para Europa. y eso que no más, que no nomás es el mexicano, el Gustavo Boao, el Lucas Cavallini, que andan llevando mucho de la Liga México a la Liga MLS. Sí, no sé si vaya a ser lo normal. Lo que sí sé es que hay gran competencia entre MLS y Liga MX. O sea, hay una gran competencia de parte de la MLS por tratar de igualar el nivel de calidad a la Liga Mexicana. Y en esa competencia, pues parte de ello es tratar de robarse los jugadores que serían más valiosos para los equipos mexicanos. Entonces, como bien dices, no solo los mexicanos, sino extranjeros que pueden venir a la MLS. Muchos, por ejemplo, el Piti Martínez que estaba en River, pues a lo mejor un América se lo hubiera podido llevar y hubiera sido figura en América, pero se lo trajo Atlanta con mucho dinero, ¿no? Ezequiel Barco, y así te vas llevando. Ahorita se acaban de llevar a Lucas Elarayán de Tigres en Columbus. Entonces,
sí existe esa competencia entre las ligas, lo cual va a hacer que creo que sí haya cada vez más esos confrontamientos de fichajes fuertes de parte del MLS, y sin contar los que vienen de Europa, los mexicanos como Jonathan Dos Santos, como Carlos Vela, como Chicharito, que vienen regresando de Europa y en lugar de regresar a México regresan al MLS pues por muchas cosas, ¿eh? No solo por el dinero, sino por la estabilidad que le da la vida aquí en Estados Unidos, por la formalidad que hay en la liga MLS, donde no te deben un peso, nunca te quedan a deber, nunca hay adeudos, hay un sindicato de jugadores que te defiende de cualquier cosa, tienes una lesión y puedes demandar a la liga por daños a tu cuerpo para el futuro, para esto, y recibes una cantidad de dinero. Muchas cosas que acá te apoyan dentro y fuera de la cancha, sponsors, un montón de cosas que a lo mejor hace que muchos mexicanos decidan venir acá en lugar de a México, y esa competencia es parte de la competencia que yo veo, ¿no? Y en eso, perdón, ¿qué le hace falta al equipo mexicano, a los equipos de Estados Unidos, a los Galaxies, a los Seattle Sounders, um, para poder llegarle al tú por tú, o tal vez llegarle cerca a un Monterrey, un América, un Chivas, un Cruz Azul? Porque um, hay jugadores con mucho talento. Un Jordan Morris que metió ¿qué? 3 goles, 2 goles la semana pasada, que es un jugadorazo, que sí hay nivel con el estadounidense. ¿Qué le hace falta a los equipos? Yo creo que conforme está avanzando la liga, porque yo creo que cada año hay una mejora, digo, ahorita por el COVID como que se puso en stand-by esta parte, pero yo creo que yo creo que con tiempo esta liga, por los pasos que toma, por el plan de crecimiento gradual que lleva en torno a sueldos, a presupuestos, yo creo que es cuestión de tiempo para que un equipo del MLS le gane a un equipo mexicano la Conca Champions, que es lo que la gran mayoría toma como parámetro para poder medir a los dos equipos. Estaba este plan de hacer un torneo de 8 equipos mexicanos para este año contra 8 equipos de Estados Unidos, hacer un torneo, ya no la Conca Champions, sino uno simplemente entre ligas. Se me olvidó el nombre del torneo, se paró por el COVID, pero este también va a ser un referente, y ese a lo mejor sea más parejo, puesto que en la Conca Champions sí que nos toma un poco fuera de ritmo, ¿no? A los equipos de la MLS, cuando nos ha tocado participar, tenemos 1 o 2 partidos de pretemporada y comenzar la Conca Champions, cuando los equipos mexicanos ya tienen toda la pretemporada y 4 o 5 partidos de liga para llegar a buen nivel. A nosotros no nos pasa así. Creo que ese torneo de ligas puede ser interesante. Yo lo que siempre he pensado es que no, esos torneos no son parámetro para decir cuál es mejor. Una vez más, es difícil compararlos por las diferencias inminentes que tienes que notar: el calendario, la estructura, la forma de negocios, las franquicias, comparado con cómo es en México. Acá la liga es la dueña de todos los jugadores y solamente tiene franquicias. En México no es así. El sindicato de jugadores, los viajes largos, hay un montón de cosas que es difícil comparar. Si eso lo quieren tomar como parámetro la Conca Champions o esta Leagues Cup, que creo que se llama, Sí. creo que es cuestión de tiempo para que un equipo de la MLS pueda ganar. Ah, una pregunta que tenía para ti. Este pasado verano, this summer, you were linked up to Pumas. ¿Sí había algo allí o nomás puro humo? Ya sé que a lo mejor no puedes hablar de cosas así, o entiendo si la respuesta, pero ¿hay algo de ti que quiere regresar a México a dirigir a un equipo? Porque el problema que yo y John siempre tenemos es que cuando se va un coach, nomás llega el mismo, y andamos buscando un candidato que sea fresco, que a lo mejor cambie cómo juegan en México, porque ya se va uno y el que apenas corrieron está de nombre para llegar. Y para que sepas, yo y Daniel nunca los vemos de ojo a ojo. Son muy pocas las cosas que los vemos. Pero es algo que sí, que no es algo refreshing para los equipos. Que a mí me gustaría verte, no sé si tú tomarías el equipo de Pumas ahorita. Sí, pues mira, son decisiones que
el proceso para poder llegar a ser entrenador, pues no hay una marca, ¿no? No hay un tiempo límite. Y yo no me he marcado tampoco tiempos, aunque sí tengo una cierta idea de cuándo quiero comenzar como entrenador. Yo sé que esto puede cambiar de un día para el otro, me pueden hacer la oferta que quiero y de repente se cruza todo y todo lo familiar, que ahorita también toma mucho valor para mí, la parte de estabilidad con mi familia, que mis hijos están en procesos de cambios, de ir de primaria a la middle school, ¿no? De la elementary a la Ujú. school y toda esa parte, y de repente sacarlos de contexto familiarmente nos costaría un poquito. Eh, eh, yo entiendo que todo tiene que ser fluido y tiene que coincidir muchas cosas para que tú tomes una decisión. Entonces, tampoco tengo prisa por comenzar. La realidad es que me siento capaz, pero también quiero aprender más cosas todavía. Y lo que mencionas un poco de esto de la frescura en cuanto a entrenadores, yo creo que al final es de capacidad, ¿no? Tampoco la juventud implica éxito, implica cosas nuevas. Creo que en el mundo de hoy sí que hay muchas cosas que a lo mejor el entrenador tiene que estar más preparado por el mundo en el que vivimos, porque el jugador ya demanda también otras cosas, cosas más estructuradas, mucho más de sentido común. Hay nuevas metodologías también, pero también yo creo que es mucho cíclico, ¿no? Y también yo no descarto nunca la experiencia de entrenadores con gran éxito que tienen todos los merecimientos para seguir dirigiendo por muchos años, porque son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Tampoco descarto eso. Entonces, una vez más, el balance, ¿no? Entre sí frescura, sí juventud, pero con preparación y con también un poco de derecho de piso, ¿no? No es fácil tampoco llegar de la nada sin mucha experiencia como auxiliar o de la nada agarrar y tomar el equipo. Ya hoy en día no es tan fácil, digo, no digo que sea imposible, pero no es tan fácil. Hay que tener cierto proceso, así como es en fuerzas básicas, llevas un proceso, ¿no? De 13, 14 fuerzas básicas, tercera división, segunda, y ahí vas. Todo tiene un proceso y un tiempo y creo que hay que respetar a veces esos procesos también. Sí. Una pregunta que mi compadre no me dejaría si no te la preguntaba. Tu estilo de tirar los penales es tener la cabeza fría y meterlos, pero hacerlo en un mundial contra Argentina, si no estoy, o no me acuerdo dónde era cuando te lo metiste a En la Argentina, Copa Confederaciones. en un torneo oficial, que se necesitan unos grandes, ¿verdad? Para poderla tirar así. Pues no tanto, mira, lo que se necesita pues es preparación y yo creo que decisión, ¿no? Creo que los penales es mucho de mentalidad, sí que es algo que practicaba mucho en mis tiempos libres o así, me gustaba ensayar 4 o 5 formas diferentes de tirar los penales para simplemente tener la confianza y la certeza mental de que sabía ejecutarlos de cualquier manera, ¿no? Después, cuando tocaba decidir cómo tirar el penal, para mí me gustaba mucho analizar las situaciones, los momentos del juego, el estilo de parar del portero. Hay muchas situaciones que pasan en juego, es un juego mental para mí y pues tomar la decisión de tirarlo así fue una combinación, ¿no? Fue saber que era el quinto penal, que no se lo iba a esperar el portero, que yo estaba chavo y que pues nunca se iba a imaginar que se lo cobrara así. También el estilo de Germán Lux, que era un portero que le gustaba adivinar y tirarse antes, entonces era muy fácil cobrarlo de esa manera. Entonces, pues más que lo que mencionas que se necesita también preparación e inteligencia para decidir el momento adecuado en cómo hacerlo, ¿no? Sí. Danny, you have anything else? Good. Gonzalo, gracias otra vez. Como te dije, es un gran honor porque crecí viéndote y te lo agradezco mucho por darnos la oportunidad de tener esta charla contigo. Como te digo, una leyenda del fútbol mexicano en mis ojos y mucho éxito en esta temporada. Yo sé que ya viene el juego contra el Galaxy, estoy bien pendiente para ese. Sí, sí, todavía no hay fecha, parece, pero sí, ahorita viene el clásico contra Portland el domingo. Pero Sí, muchas gracias, John, y sí, me la pasé muy bien, muchas gracias, saludos también ahí. Les mando un abrazo y mucho éxito en sus proyectos. gracias. Antes que te vayas, Sí, un clásico nacional como Chivas, lo más grande, ¿verdad?
pero un Timbers a Seattle. Explícale a Daniel, porque Daniel casi no mira la MLS. ¿Cómo es ese partido? No, es muy pasional. La verdad es que sí tiene una sensación muy, muy especial en las dos canchas. Es mucho más parecido a lo mejor a lo que es un Chivas Atlas o un Pumas América, que es muy regional, muy de encono, de choque, de batalla. Cuando el clásico nacional sí hay rivalidad, pero es mucho más el morbo nacional y de que es muy grande y todos los reflectores están puestos en ti, los ratings y la prensa y tal, pero los clásicos regionales a veces son más pasionales y este es uno de ellos. Se parece mucho más al Pumas América que me tocó vivir desde básicas o al Chivas Atlas, y se disfruta también mucho, se disfruta mucho ese tipo de clásicos. Esos juegos no se pueden perder. Sí, no, 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 exactamente. Gracias otra vez, No, Santiago. No, de qué, al contrario, muchos saludos. Gracias. gracias. Hasta luego.